El apóstol Juan tiene un regocijo espiritual. Como usted se dio cuenta, el versículo 4, esto se regocija por esto que debe ser y es un motivo de regocijo entre creyentes y entre los pastores y una iglesia, encontrar, si se diera el caso, como el caso de Juan, que por un tiempo no tenía noticias de los hermanos, hallar con el tiempo que ellos estaban andando en la verdad. Pero note esto, dice algunos. Lamentablemente, hermanos, como veíamos, algunos se quedan en las pruebas, las tentaciones, en las caídas. Pero es un motivo de regocijo, hermanos, no solo del pastor hacia sus hermanos, sino es un motivo de regocijo ver en nuestra vida que pasando el tiempo todavía estamos en la verdad. Y esto, hermanos, porque nuestra fe, como hablábamos, no persevera en las mejores condiciones, sino en condiciones complejas. Y como dijo Juan, aún muchos engañadores han salido por el mundo. Pero quisiera señalar el versículo 9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hoy vamos a notar, hermanos, la necesidad de la perseverancia de los santos. La doctrina de la perseverancia final de los santos en la gracia y en la fe de Jesucristo hasta que lleguen a la gloria es ciertamente una doctrina bíblica y ha sido revelada en la Escritura con varios propósitos. ¿Por qué Dios quisiera revelar o por qué quiso revelar la doctrina de la perseverancia de los santos en la fe y en la gracia hasta que alcancen la gloria? Bueno, se nos ocurren algunos ejemplos. Por ejemplo, hermanos, que Dios haya revelado que por su poder, fidelidad y gracia, los creyentes perseveren hasta alcanzar la gloria, traerá toda la gloria a Dios por la salvación de ellos. Esta doctrina entonces, hermanos, fue revelada, entre otras cosas, para la alabanza de Dios. Cuando usted reconoce que es por su poder, el poder de Dios, su fidelidad y gracia, pues damos gloria a Dios, hermanos, por permanecer en la fe. Damos gracias al Señor por la perseverancia de ustedes. Pero escuche, no le estamos agradeciendo a ustedes, sino a Dios por la perseverancia, porque reconocemos que es gracias al Señor. Podemos señalar también que al revelarnos Dios en su palabra esta doctrina, deseaba que nosotros desconfiáramos de nosotros mismos y pusiéramos toda nuestra confianza en el Señor, quien es el que nos preserva, y que huyéramos de este posible peligro de poner toda nuestra fe en Cristo para justificación, mientras que para perseverancia pusiéramos algo de fe en nosotros. Entender esta doctrina nos lleva, hermanos, saber que depende de Dios, que es por su poder, fidelidad y gracia, nos ayuda a huir de esto y más bien alimenta esa desconfianza en nosotros, que es buena. Pero sin duda, hermanos, que cuando el Señor reveló en las Sagradas Escrituras esta doctrina, ya sea en sus declaraciones, ejemplos y hasta en algunos detalles, también deseaba que nosotros pudiéramos entender la metodología divina
con la que los creyentes somos retenidos en el Señor, esa metodología por la que somos guardados y preservados hasta el fin. No sea que al tener un gran tesoro, pero sin saber cómo usarlo, perdamos la riqueza que esta doctrina está supuesta a dar. Y es uno de los asuntos que veremos hoy, llamado la necesidad de la perseverancia de los santos, que no es otra cosa que afirmar que es completamente necesario, absolutamente imprescindible, que es preciso, obligatorio que los santos o creyentes perseveren, persistan, y no solo luchen, sino que venzan hasta el final. Es necesario que los creyentes perseveremos. Es absolutamente imprescindible, es obligatorio que los creyentes perseveremos en la fe de Cristo hasta el final. No que lo intente, ni siquiera que luche, sino que venza. No que corra, sino que llegue a la meta. Eso es necesario, hermanos. Ni siquiera que haga su mayor esfuerzo. El punto es, hermano, que llegue a la meta. Eso es necesario para todos los creyentes. El apóstol Pablo en Romanos 2, 5 al 7 lo señaló con firmeza y además nos hizo el favor de colocar esta declaración en la perspectiva del juicio final y la vida eterna. Dijo el apóstol: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por supuesto estaba hablándole a los no creyentes, pero aquí hace una declaración general, el cual Dios, el día del justo juicio de Dios, el día del juicio final, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Aquí es obvio, hermanos, que está hablando a los regenerados, no de una supuesta clase de personas que ganará vida eterna por sus obras, no. Pero dice, de los creyentes, que ellos perseveran en hacer el bien y andan buscando gloria, honor, el honor de su profesión de fe en Cristo y la inmortalidad de su alma. Los creyentes están siendo aquí descritos como aquellos que perseveran toda su vida con serios intereses de la eternidad. Ellos buscan, se proponen seguirlas, ambicionan obtener el resultado de su fe, que es la salvación del alma. ¿En qué se la pasan ellos? ¿En qué consiste su vida en la tierra si no es en buscar gloria, honra e inmortalidad? Así son descritos los creyentes, según Pablo, a diferencia de los que no son salvos. Los que no son salvos se la pasan día a día atesorando o acumulando o ahorrando todos los motivos por los que van a ser enjuiciados el día final. En contraste, los creyentes nos la pasamos viviendo buscando algo. El Cristo dijo el reino de Dios y su justicia. Pablo lo dijo, están buscando gloria, están buscando la gloria, realmente la están buscando honra y están buscando la inmortalidad de sus almas. Ellos ambicionan esto. Ellos quieren obtener el resultado de la fe, que según Pedro el resultado de la fe es la salvación de nuestra alma. En otras palabras, un creyente que de seguro será salvo, vive buscando el reino de Dios y la recompensa eterna.
Y es singular que el apóstol hable, no que ellos hacen esto, sino perseverando en bien hacer. Lo que quiere decir que no lo hacen una vez, 2 veces, ni 3 veces, sino que eso es lo que constantemente ellos hacen. Ellos buscan estas cosas. Esto es lo que define a un cristiano. Póngase a pensar, hermano, la semana que acaba de pasar, exactamente qué buscó usted. ¿Cuál fue ese interés? Yo sé que tenemos muchas ocupaciones y Dios no nos pide que las abandonemos. Usted no tiene que renunciar ni abandonar su familia, ni volverse un vago en la vida que no sirve para nada, para dedicarse dizque a pensar en Dios. Eso le queda a los que se calvean y se ponen 3 puntos en la cabeza. Alguien debe estar trabajando para que ellos coman, ¿no? Para los monjes y las monjas. Alguien trabaja para que ellos coman. Porque no son ellos, vagos. Así no se vive la espiritualidad. No podemos renunciar a esas cosas, pero en general, si usted pudiera resumir la semana pasada, se puede decir, espero que sí, cristiano, que usted buscó más gloria, más de su profesión de fe, buscó más del reino, buscó más esa inmortalidad. ¿Qué definió su vida? Hermano, es que no se exhorta que busquen. La Biblia dice que los cristianos buscan eso. Ni siquiera se dice, hermanos, busquen, busquen, no. Sino el apóstol dice que hay una categoría de personas que buscan eso, que viven perseverando, buscando eso exactamente. Eso es lo que define a un cristiano. Pero hay algunos pormenores que nos es necesario comprender y lo primero es, hermano, quiero explicar la necesidad de la perseverancia de los santos. En nuestra mente finita podemos llegar a contraponer realidades que en la Biblia no solo no chocan, sino que se complementan. Una persona puede pensar que si Dios hizo segura la salvación de su pueblo, que sí o sí ellos se salvarán, que sí o sí serán guardados, cuidados, restaurados y llevados a la presencia de Dios sin que nada falle, ¿qué necesidad tienen ellos de perseverar? ¿Acaso la seguridad de su salvación no hace innecesaria su perseverancia? Gente piensa así, pues si ellos están seguros y si no se pueden perder y de hecho no se perderán, ¿no hace innecesario que ellos perseveren? Antes de poder traer claridad sobre el tema, permítame decirle que el mismo nombre de la doctrina nos dice de qué se trata, de la perseverancia de los santos. ¿Qué dice esta doctrina? Que los creyentes perseverarán. ¿Sí nota? Eso es lo que dice. No dice que los creyentes descansarán, sino que perseverarán, persistirán en la fe. Se trata, esta doctrina, de santos perseverando en bien hacer, de santos haciendo una y la misma cosa una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que mueran o sean reunidos con el Señor. Se trata de convertidos, perseverando, estirándose día a día para alcanzar gloria, honra e inmortalidad. De seguro la tendrán, pero el punto es que ellos pasarán todos sus días perseverando en esto. Ahora consideremos que en la Escritura la seguridad de su salvación y la necesidad de que perseveren, en lugar de excluirse, van unidas. Lo uno no desplaza a lo otro, más bien la preservación segura de los elegidos hace necesaria su perseverancia. Es decir, hermanos, que ellos en el decreto de Dios estén destinados a perseverar, que ellos sean asistidos toda su vida con poder para perseverar,
no significa que ellos no deban perseverar. De hecho, van a hacerlo. Déjeme darle 3 argumentos a favor. Un argumento teológico, un argumento textual y un ejemplo bíblico. Mi argumento teológico. ¿Qué quiero demostrarle? Que en el decreto de Dios, el hecho que estén destinados a perseverar, que ellos sean asistidos para poder perseverar, no significa que no deban perseverar, sino que deben perseverar. De hecho, lo harán, pero mi punto es que deben hacerlo. Es necesario que lo hagan. Considere todo el ordo salutis, todo el orden de los sucesos de la salvación. Considérelo todo. Los elegidos serán salvos sin ninguna duda, ni desviación en el decreto. Eso creemos, ¿verdad? Que los elegidos serán salvos sin ninguna duda. No hay nadie elegido que se pierda. Nadie. Si es elegido, se salvará. Pero el elegido, para ser salvo, será llamado eficazmente por la palabra y por el Espíritu a Cristo. ¿No es así? El elegido, para que se salvará sí o sí, será llamado por la palabra y por el Espíritu a Cristo. Esto es que, por ser elegido, seguro será llamado eficazmente. En otras palabras, que por ser elegido es necesario que sea llamado eficazmente. Así como también es seguro que quien ha sido llamado eficazmente a Cristo será regenerado, así como es seguro que será regenerado, es necesario que lo sea. ¿Me hago entender? Así como es seguro que será regenerado, es necesario que sea regenerado. Así como es completamente seguro y cierto que los elegidos se arrepentirán y creerán, es necesario que ellos procedan al arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Sí, que lo hagan por gracia, en el poder de Dios, según el decreto de la elección, no quita que todos los pasos deban darse por necesidad. El decreto no solo establece lo que de seguro va a ocurrir, sino que asegura los medios y lo hace seguro. Entonces, ¿se salvará un elegido aunque no crea, aunque no se arrepienta, aunque no persevere? No, porque si es elegido, seguro se arrepentirá, creerá y perseverará. La elección hace necesarios el arrepentimiento, la fe y la perseverancia. Segundo, mi argumento textual. Note que la seguridad de la perseverancia, la seguridad, cuando digo seguridad, es que ellos perseverarán. Y la necesidad de ella, es decir, que ellos necesitan perseverar, ambas verdades no se repelen, sino que andan juntas en Filipenses 2, 12 y 13. Ocupados, dice, en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, hermanos, es necesario que los creyentes se ocupen en su salvación, que no descuiden una salvación tan grande. ¿Por qué? Lejos de dirigirnos hacia otro lado, el apóstol dice que la razón de ocuparnos diligentemente en nuestra salvación es que Dios produce en nosotros el deseo y la voluntad de obrar. Según el apóstol enseña por revelación divina, tener seguridad de salvación, estar seguros que nos salvaremos y ocuparnos diligentemente en la salvación deben ir juntos y nunca repelerse. Entonces, hermanos, es seguro que un creyente perseverará porque Dios produce en ellos todo lo necesario para que lo hagan. Ellos perseverarán por gracia,
perseverarán por el poder de Dios, pero necesariamente perseverarán, absolutamente perseverarán antes de entrar a la gloria. Mi tercer argumento es un ejemplo. Quiero dar un ejemplo bíblico de esta aparente tensión entre lo que está decretado y, por supuesto, seguro, y lo que es necesario que acontezca. Mi ejemplo no tiene que ver directamente con la perseverancia de los santos, pero quiero citar este ejemplo bíblico que nos sirve para entender que algo puede estar decretado y por ende ser seguro, y al mismo tiempo ser necesario que se haga. ¿Por qué mi insistencia en esto, hermanos? Porque siempre que se piensa en esta doctrina, en nosotros, que somos tan creativos en la carne, en lugar de acogernos y regocijarnos y aprovechar esta verdad, empezamos a hacer preguntas. Las preguntas que a usted no se le ocurre cuando ve noticias, ni si está en su trabajo, ni le hacen un negocio. No. Es cuando se le enseña la doctrina. ¿Y cómo si es seguro? ¿Por qué entonces la Biblia? ¿Y por qué? ¿Verdad? Entonces estoy anticipándome al señor arminiano y al señor hipercalvinista. Al señor arminiano que nos dice que nos toca perseverar porque depende de nosotros la salvación. Y nosotros le diríamos, bueno, no, porque la salvación está decretada. Pero al hipercalvinista que nos dice que si está decretada, ¿para qué perseverar? Es decir, si es seguro que yo llegaré al otro puerto, ¿para qué remo si es seguro que yo llego? Y lo que le estamos diciendo es que aunque sea seguro y esté decretado que usted llegará allá, que es seguro que llegará, es necesario que reme. El arminiano dice, si no remo, no me salvo. Le diríamos, bueno amigo, es que no es por remar, porque no depende del que rema, sino de Dios. Entonces, ¿para qué remo? Si es seguro, como es seguro, es necesario. Te dirá, no me siento cómodo. Bueno, la Biblia no está para eso, hermano. ¿Ya? Le quiero enseñar que algo puede estar decretado como seguro y de todas maneras es necesario que algo acontezca. En Hechos 27, ubíquese, Pablo estaba experimentando una gran tempestad en el mar, con peligro que él y todos sus compañeros de tragedia murieran. O sea, ya estaban en tragedia, hermano, y el peligro era real. Ellos iban quizás a morir. Pablo les había advertido que algo así podía pasar en el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Así que en verdad el apóstol está viendo su vida correr peligro. Las cosas no mejoraron, iban de mal en peor, pero el apóstol los anima, versículos 22 al 25. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque él puede decir, tranquilos, tengan buen ánimo, ninguna pérdida habrá. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del el ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Hermanos, el apóstol Pablo dijo, yo les dije que esto iba a pasar, ¿no?
no me hicieron caso. Pero tranquilos, tengan buen ánimo, nada nos va a pasar. ¿Por qué? Porque el Señor se me apareció en visión y me dijo que era necesario que yo fuera donde César, y ahí es donde voy, ¿no? Y que ni yo ni ninguno en la nave va a morir. Así que ánimo, ánimo. Pablo recibe esta revelación, confía en el Señor. Bajo esa promesa, no es una sospecha que él tiene, sino que Dios se lo dijo, se le apareció. Bajo esa promesa y con seguridad anima a los compañeros de viaje en su desesperanza. ¿Acaso ve usted un poco de duda en las palabras del apóstol? Ay, no sé, pues el Señor se me apareció, pero no sé. De todas formas, miremos a ver qué pasa. No, él no tiene ninguna duda. Pablo estaba seguro que ninguno moriría. Ahora, mire cómo termina su exhortación del versículo 26. ¿Con todo qué? Con todo esto que el Señor me dijo, con todo esto que yo estoy seguro, es necesario que demos en alguna isla. Y entonces, cualquiera de los dos pensará arminiano o hipercalvinista, dirá, ¿pero por qué? Si Dios le había prometido que nadie iba a morir, que todos se salvarían, ¿por qué dijo, con todo es mejor que nos dirijamos a una isla? ¿Acaso no se le había dicho que no moriría? Entonces, ¿por qué habla de algo que es necesario hacer? Con todo es necesario. ¿Acaso desconfió el apóstol? Dijo, ¿y si la promesa falla? Es mejor que demos en una isla. No dijo, ¿y si la promesa falla? Dijo, con todo eso, con todo y promesa, es necesario que demos en alguna isla. Pablo sabía que las promesas de Dios, en lugar de pasar por alto lo que es necesario, lo aseguran. Dios va a cumplir su promesa de preservación y con esa seguridad es necesario que demos en alguna isla. Así razona la Biblia. Lo decretado asegura lo que es necesario. Llévese esa frase para la casa y luche con eso. Lo decretado asegura lo que es necesario hacer. Dios había decretado que Pablo se salvaría, lo decretado asegura lo que es necesario hacer. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Entonces, concluyendo mi primer argumento, esta primera parte debemos afirmar que el decreto de perseverancia de los santos y la necesidad de que los santos perseveren viajan juntas. Son los dos aspectos de la misma realidad. Es absolutamente cierto que los creyentes deben perseverar. Es necesario que lo hagan. Es preciso que permanezcan en la fe, tan cierto como que lo harán. Es necesario, tan cierto como que está decretado que lo harán. Segundo, ya expliqué la necesidad de la perseverancia, ahora quiero demostrar la necesidad de la perseverancia. Si es completamente necesario que los creyentes perseveren, si es totalmente imprescindible que en el poder de Dios ellos se esfuercen por permanecer en la gracia y en la fe, si no hay salvación final sin perseverancia, ¿qué deberíamos encontrar en la Escritura, hermanos? Sino muchas exhortaciones a la perseverancia. Si es necesario que perseveremos, si realmente es necesario, si Dios nos quiere ver perseverando, ¿qué usted espera encontrar en la Biblia? Sino precisamente esto, que se nos diga que es necesario. Si es indispensable que los que han creído caminen permanentemente en la fe hasta morir, ¿no encontraríamos hasta amenazas si ellos no lo hacen?
Observemos entonces el testimonio bíblico en los llamados, en las advertencias y en las promesas. Miremos en los llamados. En Juan 15:4 se registran las palabras del Señor a sus discípulos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Permanezcan en mí. ¿Nota la necesidad? Ahí está un llamado de Dios. Él mira a sus discípulos y dicen, permanezcan en mí. Esto es, quédense, perduren, perseveren en mí. Y aunque sabemos, hermano, que no es la rama la que está aferrándose al árbol, sino el árbol el que está sosteniendo la rama, la exhortación aquí está dirigida a las ramas. ¿Y qué se les dice? Permanezcan en él. Permanezcan aferrados a él. Esta es una exhortación, hermanos, a continuar en el ejercicio de la fe. ¿O cómo más permanecemos en el Señor? Sino ejercitando nuestra fe en Él, en el amor de Cristo, aferrándonos a Él permanentemente con pleno propósito de corazón para obtener así vida, gracia y fuerza para seguir. Permaneced, dice el Señor. Él no simplemente dice, confiad en mí, que serán salvos, sino permaneced en mí para que sean salvos. Permanezcan en mí. En Hechos 13:43 se nos relaciona la exhortación de Pablo a los creyentes de Antioquía de Pisidia. Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Bueno, Pablo no creía en la predestinación. Pablo no creía en la perseverancia de los santos. Pues de él hemos sacado la mayoría de argumentos, la enseñó. Él creía que los creyentes llegarían a la gloria. Él creía que no había nada que los separara a un creyente del amor de Dios. Él creía que después de la justificación vendría glorificación y punto. Él creía eso. Creyendo eso, le dice a los creyentes, a los piadosos, que perseveren en la gracia de Dios. Si nota que lo uno no excluye a lo otro, sino que lo uno asegura a lo otro. Él creía que ellos iban a ser salvos. De todas formas les dice, no por desconfianza, sino porque así entiende que funcionan las cosas de Dios. Dios los va a salvar a través del ejercicio constante de su fe. Por eso, perseveren en la gracia de Dios. Esto es, que persistan en ella. Pablo apeló a la responsabilidad que tienen todos los creyentes a continuar en la gracia que habían recibido. Ciertamente no podemos hacerlo dependiendo ni apoyados en nuestra capacidad, pero eso no niega que es un deber perseverar en la gracia. En Hebreos 3:14, Pablo vuelve a exhortar. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es un texto muy importante. Dice que somos hechos participantes de Cristo con una condición, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hermanos, no es haber creído una vez. Así nunca se define un cristiano, como el que un día creyó. Yo sé que un cristiano un día creyó. Me preocupa es qué hizo después de ese día. ¿Qué hizo? Seguir creyendo.
Si después de que creyó, no siguió creyendo, hermanos, eso significa que no retuvo hasta el fin la confianza que tuvo al principio. El creyente cree, pero el creyente retiene hasta el fin su confianza, hasta el fin. Eso es lo que identifica a un creyente. Esa es la única manera de que usted sepa si él ha o no participado de Cristo. Porque si no retiene su fe inicial, no está unido a Cristo. Si está unido a Cristo, permanecerá, retendrá su fe inicial. Como dice un autor, la gracia de la fe misma, que es una gracia que ha comenzado, aún no ha terminado, pero continuará y debe mantenerse firme y ejercitarse constantemente. Y la perseverancia en creer en Cristo es una evidencia de unión con Él. La perseverancia, hermanos, en Cristo, el no abandonar la fe inicial, el retener la fe en la que un día creímos, es la única evidencia que usted ha participado de Cristo. Del resto, no haga ninguna excusa mental diciendo, bueno, yo un día creí, pero me aparté. En eso estoy, pero ya creí. No, si usted no ha retenido la fe, usted no ha participado de Cristo. Es que la única evidencia de que Cristo está en usted y usted está en Cristo es que usted todavía retiene. Es que Cristo no quita el pámpano y lo deja sin la savia y lo mete y lo saca. No, hermano. Si usted está en Cristo, la savia corre hasta el pámpano y ese está vivo, hermano. Está vivo. El hecho que esté todavía pegado ahí significa que la savia ha venido corriendo en él. Es la única manera. Por eso, hermanos, nos pesan y nos causan mucha inquietud los famosos apartamientos de algunos que se profesan cristianos. Porque usted piensa, ¿es un creyente que ha tropezado o realmente no lo es? ¿Por qué? Porque un creyente persevera. Persevera. No hay manera que el Señor lo despegue y lo pegue y lo despegue y lo pegue. Una vez pegado, nunca más afuera. Si alguien no retuvo hasta el fin su profesión, ciertamente nunca fue partícipe de Cristo. No estamos predicando la salvación por la perseverancia, pero la perseverancia hasta el fin certifica la existencia de la gracia y de la fe verdadera. Si una persona no muestra un deseo de permanecer firme, si esto no es lo que le pasa con el tiempo, si esto no se robustece con el tiempo, ¿qué evidencia tiene de que su fe es real? Por lo contrario, debería preguntarse, ¿por qué un día parece que creí y ahora parece que no creo? Es que la fe no retrocede, hermanos. La fe crece. En la Escritura la fe crece. El punto que deseo señalar, hermanos, es que la perseverancia hasta el fin es necesaria para el cristiano. ¿En qué más lo vemos, hermanos? Ya vimos en los llamados de la Escritura. Segundo, en las advertencias. Como ya otros han dicho, las advertencias hacen parte de los medios divinos para mantener en perseverancia a los creyentes. Escuche, muy importante. ¿Por qué Dios advierte a sus creyentes que perseveren si ellos ya están seguros? Bueno, las advertencias hacen parte de los medios divinos
para mantener en perseverancia a los creyentes. Pero nuestro punto es que la perseverancia en la fe es tan necesaria que hay solemnes amenazas y exhortaciones si no se persevera o permanece en el Evangelio del Señor Jesucristo. En 1 Corintios 15, 1, 2 se afirma: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Una advertencia fuerte, porque aquí está diciendo que a menos que usted haya recibido y perseverado y retenido la palabra, usted creyó en vano. Wow. O sea que hay una forma de creer en vano, sí, según este texto, sí. Hay una forma de creer, lo que llamamos fe temporal, fe humana, la que quiera, pero no fe salvífica, en la que usted cree. ¿Y cómo sabe si su fe fue una fe en vano, una creencia vana, una creencia que no salva? Pues pudo haber recibido la palabra, pero no perseveró, no la retuvo. La única manera en que usted sabe que su fe es real es que la recibió, perseveró en ella y la retuvo. Dice: si esto hacéis, sois salvos, si no, creísteis en vano. Las verdades salvadoras, como dijo alguien, las verdades salvadoras del Evangelio deben fijarse en nuestra mente y mantenerse y retenerse hasta el fin si queremos ser salvos. No nos salvarán si no las atendemos, si no cedemos a su poder y continuamos haciéndolo hasta el fin. Solo el que persevere hasta el fin será salvo. Hemos creído en vano, a menos que continuemos y perseveremos en la fe del Evangelio, pues nunca seremos mejores que una fe temporal. Colosenses 1, 21 al 23 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Sin moveros, sin moveros. ¿Dónde nota la advertencia? En que si usted se mueve de esa esperanza, usted es una de las personas que Cristo no ha salvado. Sin moveros, dice, si en verdad, todo esto es verdad, Cristo ha hecho esto por ustedes, salvarlos, si en verdad permanecéis fundados, permanecéis firmes y sin moveros de la esperanza. Si usted permanece fundado en la fe, si usted permanece firme en la fe, si usted no se mueve de la esperanza del Evangelio, usted puede con eso certificar que es uno de los que ha recibido la obra de Cristo en su vida. Si esto no pasa en usted, usted puede borrar hacia atrás estas cosas. Usted no puede decir: Cristo murió por mí, soy reconciliado con Dios. Aunque no entiendo muy bien la fe, no estoy firme en la fe, mi esperanza se movió. No es que la virtud y la eficacia de la sangre de Cristo, los sufrimientos y su muerte dependan de nuestra fe y de permanecer en ella, no dependen de eso. Pero la fe y la perseverancia son medios necesarios para presentarnos en santidad y justicia.
Esto muestra la necesidad de la perseverancia final de los santos en la fe y la santidad. Y aquí se menciona con este fin, para que todos los procuremos y hagamos uso de todos los medios bajo la gracia divina para disfrutar de esta seguridad. En Hebreos 10:38 se da otra advertencia solemne: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Usted debe estar muy pendiente y procurar hacer firme su salvación y elección. Recuerdo, hermanos, haber leído de una persona que permaneció en una iglesia hasta que en su vejez, el Señor le permitió caer en una enfermedad, y estando en el lecho de enfermo, allí se encomendó a los ídolos. Solo le faltaba aquella providencia específica que comprobara que no estaba en la fe. Parecía una creyente, pero era únicamente, hermanos, porque el Señor no le había permitido verse completamente necesitada, pero cuando lo estuvo, demostró exactamente dónde estaba su fe, o más bien dónde no estaba: en Cristo. Nunca se confíe, nunca se confíe. Nunca vive de sus experiencias pasadas, hermanos. No sé si un deportista, hermano, viendo sus trofeos, recibe fuerza para ganar la próxima carrera. No, hermanos. Esos trofeos hacen parte de lo que le pasó antes. Si quiere ganar la próxima carrera, tendrá que entrenar, y tendrá que correr, y tendrá que ganar. Pero decir, yo ya gané 3 batallas, no le asegura que gane. Hermanos, no es correr, es ganar. No es luchar, es vencer. En este mismo libro, que se lo recomiendo, se llama El rico y Lázaro. Yo no sé si lo están imprimiendo. Ese tipo de libros con los que usted se reformaba antes. Hablan de unas ancianas muy activas, muy evangelizadoras, que al final de su vida blasfemaron del nombre de Dios. Yo he hablado con algunos de ustedes, hermanos, y les he dicho, a veces pienso que lo único que nos falta es esa providencia exacta para sacarnos de la fe. ¿Sí se ha dado cuenta en nuestra iglesia? Todo está bien hasta que se le toca el pecado a la persona. El pecado específico. Porque mientras decimos pecado, 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 el pecado de uno es tan astuto que se esconde detrás de cada piedra. Es solo decirle, este es su pecado, y ahí usted se dio cuenta que esta persona no tenía un corazón para Dios. Es solo eso, es solo eso. No es haber creído, no es haber pasado 1000 sermones, porque si el 1001 lo saca del camino, es que su fe no estaba en Cristo. ¿No hemos experimentado, hermanos? Personas aquí llorando, hermanos, oremos por mi trabajo, y lo consiguen, ¿y dónde están? Oh, que el hijo enfermo, oramos, el Señor se lo recupera, ¿y dónde están? Algunos es porque Dios no les ha respondido y a otros porque Dios les ha respondido, pero no están. No es lo que hizo una vez. Dice que esto es
si no nos movemos de la esperanza. En 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y aquí está la prueba, hermanos. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué? Habrían permanecido con nosotros. Aquí no es que somos un grupo de personas sectarias que dicen, eso nosotros no. Nosotros es nosotros en la fe. Y finalmente, 2 de Juan 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Solemnes advertencias de la palabra de Dios a la absoluta necesidad de perseverar. ¿Que lo hacemos por el poder del Espíritu Santo? Sí. ¿Que lo hacemos en la gracia salvadora y por medio de Cristo? Es cierto, tan cierto como es necesario que lo hagamos. Y finalmente, hermanos, lo vemos en sus promesas. La necesidad de la perseverancia la vemos en sus promesas. Al menos 2 promesas, para no hacer largo el argumento. En Mateo 24:13, que se promete: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire esa promesa. No se le dice inicia, lo importante es iniciar. No. Ni siquiera se le dice persevere. Todo cuanto pueda. No. La salvación está al final ¿de qué? De perseverar hasta el fin. Parte del declive de la educación de hoy es que somos poco exigentes con los niños y con los estudiantes. Cualquier cosa vale, ¿verdad? Dibuje un perro, cualquier cosa ahí. Yo entiendo las edades, ¿verdad? Sí. Pero hoy tenemos niños de 12 años que no pueden dibujar un perro. Pero que le dice, bueno, le vamos a calificar 10 o lo que sea, como se califique hoy. ¿Por qué? Porque se esforzó. Deberían colocar un apartado que se llame esfuerzo y otra dibujo. Entonces colóquele 10 en esfuerzo y 0 en dibujo. Pero no le diga que está bien cuando está mal. ¿Me hago entender? El esfuerzo. Ay, lo intentó, lo procuró. Es que hay que valorar. Bueno, ¿y sabe qué? Lo que pasa en la educación usted verá donde pone a su hijo y lo que quiere hacer. Pero en la fe no es tu mejor esfuerzo. No es haga lo que mejor pueda. Mire, corra hasta donde más le alcance. No, hermanos. Dice que el que persevere hasta el fin. Hasta el fin. Ese será salvo. Yo sé, hermanos, que no perseveraremos sin Cristo, sin el Espíritu, sin su poder. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Todo eso es verdad. Tan verdad como que si su fe no es hasta el fin, no será salvo. En Apocalipsis 21, 6, 7, hay una promesa, como dijo Agustín, no para el que lucha, sino para el que vence. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Quién participará al final de la herencia celestial? ¿Quién? El que venciere heredará. No dice que el que quiera heredará, o el que suspira heredará, o el que lucha heredará. Dice que todas las cosas le serán dadas como herencia al que vence. Al que vence se le dará. Watson dice, la corona está puesta al final de la carrera. Si ganamos la carrera, llevaremos la corona. John Bunyan dijo, amigo, es triste sentarnos antes de que estemos en el cielo y cansarnos antes de llegar al lugar de descanso.
Y si este es tu caso, estoy seguro de que no estás corriendo como si quisieras lograrlo. Las promesas, hermanos, no son para el que corre, sino para el que vence. Hasta que lleguemos al cielo no habremos vencido, hermanos. Por eso es necesario perseverar, perseverar. Concluyo con 4 aplicaciones. Primera, quiero que considere la excelencia de esta gracia que se nos dio, esta gracia de perseverar en la fe. Otros dones de Dios nos son dados solo por un momento, pero la gracia es un don permanente. Hermanos, considere el valor de esta gracia, porque la gracia en los planes de Dios está supuesta a acompañarnos hasta el fin. Y usted, entre todos los dones que Dios les da, debe aprender a valorar y cuidar más aquellos que son de esa categoría. ¿De cuál categoría? No de los que son solo por un momento, sino de los que son permanentes. Considere la excelencia de esta gracia, hermanos. Considere y valore y dé gracias a Dios, porque el don de la salvación es un don permanente. Segundo, que la seguridad de que Dios preservará nuestras almas y por su poder y fidelidad perseveraremos de seguro, nos llene de santo vigor para esforzarnos en la gracia y cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, hermanos, el hecho de que usted sepa y esté seguro que perseverará hasta el fin, en lugar de llenarlo de negligencia, le llene de santo vigor para esforzarse en la gracia y cuidar su salvación con temor y temblor. Entender y estar seguros de que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo, nos haga más diligentes y valientes en la vida cristiana y nos concedan más diligencia para su servicio. Hermanos, aquí nos acercamos como creyentes a esta doctrina. Y yo me supongo que hay una cosa muy mal en usted y en su matrimonio si su esposo o su esposa le dicen, míreme a los ojos, le voy a decir algo. Por nada del mundo, de lo que me haga o me deje de hacer, le dejaré de amar. ¿Sí ve lo que le está diciendo? Y entonces a usted se le iluminan los ojos y dice, bueno, ahora puedo conseguirme otros amantes. Ahora puedo engañarle, puedo defraudarle, puedo ser incumplido, hasta pegarle voy a hacer. Si usted piensa así, usted tiene serios problemas, no solo como cristiano, como hombre, como mujer. Usted es vil y despreciable como persona. ¿Quién al otro lado de una oferta tan generosa, en lugar de decir, me aprovecharé de eso, no se entrega con más amor? Hermano, cuando Dios dice, nada de lo que haga lo apartará de mi amor, eso en un corazón piadoso, ¿sabe qué hace? Lo hace más diligente. El mismo hecho de saber que no me perderé me llevará todos los días tanto a amar a Cristo por mi salvación como a cuidarla, como amarlo. No somos de los que decimos, ¿salvos? Ay, gracias a Dios, ahora sí a pecar. Entonces usted dirá, ¿salvo de qué? ¿De qué lo salvó Dios? Está en sus pecados. Tercero, note el gran milagro que es que un cristiano persevere. Hermanos, este sí es un milagro. ¿Sabe, hermano, que los ángeles buenos, hay ángeles buenos y malos, pero no nos ocupemos de los malos, de los buenos, ellos no pueden pecar? ¿Sabe que están guardados por el poder de Dios y ya nunca más pueden pecar? Y todavía eso, con lo hermoso que debe ser, no es un milagro.
porque los ángeles están guardados sin caída, libres de todo peligro. En cambio, el creyente tiene que ser guardado sin caída, bajo la presión de su corrupción interna, bajo las tentaciones del diablo y las seducciones del mundo. ¿Sabe por qué un ángel no va a pecar? Porque está en el cielo. El milagro es que una persona como usted y como yo persevere en la tierra. Eso es un milagro de la gracia de Dios. No hay un día en que Satanás no dispare muchas veces contra usted. No existe un día, ni siquiera en la noche, usted es testigo, que a veces en nuestros mismos sueños somos asaltados por Satanás o por nuestra carne. No hay un día en que el mundo no ejerza influencia, y ser salvo después de eso es un milagro. Que el general que está en el castillo no reciba una flecha, me da sentido. Pero que un soldado atraviese todo un campo minado, todo el mundo disparándole, y que resulte vivo al final de la lucha, eso yo diría, eso es un milagro, exactamente el milagro que nosotros experimentamos como creyentes. La gracia, si es verdadera, ha de triunfar cada día. La gracia, si es verdadera, debe dominar cada día por todo el tiempo de su peregrinación bajo ataque, de manera que el que llegue al fin es un trofeo milagroso de Dios. Y por último, considere que la gloria y corona de un cristiano es perseverar hasta el fin. No es gloria empezar la carrera, es terminarla. La fe es un gran don, pero el fin de nuestra fe es la salvación del alma. Estamos a pocos días de partir. En poco tiempo ya entregaremos la armadura. En poco tiempo entregaremos la posta o el testigo. En poco tiempo se nos quitará la corona de espinas y recibiremos una corona de vida, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que así sea, hermanos. Oremos.